La palabra de Dios que vamos a compartir se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 10, desde el versículo 24 al 27. Otra vez, Isaías capítulo 10, del versículo 24 al 27. Vamos a leer juntos la palabra de Dios que dice así. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su bastón, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y Jehová de los ejércitos levantará el látigo contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en el camino de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, porque tú eres mi ungido. Voy a volver a leer otra vez el versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, por cuanto tú eres mi ungido. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Es una alegría volver a encontrarme con ustedes a través de este medio, compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Hace 8 semanas que estamos encerrados en casa por causa de la cuarentena, y esta semana fue un poco especial para mí, porque de alguna manera el temor al contagio ha tocado un poco mi corazón y sentí un poco desánimo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales está circulando algunas fotos de una cotización del precio de internación por día cuando una persona tiene esta enfermedad acá en Bolivia. Y el monto era tan alto que me sorprendió y me dije: está bien, la salud no se compara con el dinero, pero cuando uno esté enfermo, será capaz de realmente cada día pagar una suma tan grande en los centros de salud o en hospital. Y luego, al leer en los diarios una entrevista de un experto de salud, quien aseguró que en realidad esta pandemia es una especie de incendio. Así como el incendio comienza a crecer y crecer hasta arrasar toda la superficie que se encuentra, por más que, según él, decía que nos cuidemos o no cuidemos tantos, esta enfermedad nos va a tocar a todos. Y entonces el desánimo consistía en esto: bueno, si realmente sí es así, que esta enfermedad pues, tarde o temprano nos va a afectar, y luego si tengamos que estar hospitalizados, ¿cómo será? ¿Quién sería capaz de sacrificar, o quién sería capaz de afrontar un gasto, un sacrificio tan grande? Pero gracias al Señor, mientras esta semana leía la palabra de Dios, sobre todo este texto de Isaías capítulo 10, el Señor me dio la fortaleza para no estar en desánimo, porque confío que el Señor va a mostrar su poder en medio de esta situación. Que también el Señor nos bendiga y nos conceda su gracia a todos nosotros, porque el desánimo puede afectar a todos nosotros, y que podamos vencer este desánimo por medio de la fortaleza que se encuentra en su palabra. Hoy quisiera compartir en 3 puntos las bendiciones que encuentro en este texto de Isaías. Primero les voy a leer el versículo 24, que dice así: Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sión,
no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Cuando el profeta Isaías escribió este texto hace 2700 años aproximadamente, escribe este texto para el reino Judá. En ese momento el reino Judá se encontraba en una situación de mucho riesgo. ¿Por qué? Una nación fuerte que se llama Asiria, que estaba en el norte, estaba invadiendo a las naciones vecinas y comenzó en su afán imperialista a conquistar a todas las naciones. El imperio asirio era tan fuerte que poco a poco comenzó a llegar hacia la tierra de Judá. Y finalmente eso lo ocurrió. En el año 722 a.C., Asiria conquista el reino norte de Israel y ese año Israel desaparece, es decir, deja de existir. Ahora, la política de este imperio asirio, a comparación de otras naciones, era muy cruel. ¿Por qué? Porque ellos, cuando conquistaban un pueblo, luego de la conquista trasladaba a toda su población hacia otro lugar, y del otro lugar traía gente para que habite en la tierra conquistada. ¿Cuál era la idea? Es decir, al mezclarse la gente de diferentes pueblos, eso hace que se pierda la unidad, y al no tener la unidad, significa que el pueblo nunca va a ser rebelde y siempre va a estar sujeto al dominio del imperio. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Israel. Cuando Israel fue conquistado, los asirios llevaron cautivos a otras partes y también al mismo tiempo trajeron gente extranjera a vivir en Samaria, que era capital de Israel. Y así nace, cuando leemos el Nuevo Testamento, los judíos tenían rivalidad contra samaritanos y no se llevaban bien entre ellos. ¿Por qué no se llevaban bien entre ellos? Porque según la visión de los judíos, los samaritanos, Samaria es la capital de Israel, no eran hermanos de su sangre, sino eran gente extranjera que se instalaron a vivir en ese reino. Ese temor se apoderó a tal punto que el reino Judá comenzó a temer, porque como el reino hermano, como dejó de existir, fue conquistado. Y en ese momento, cuando Isaías escribe este texto, el ejército de Asiria estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, a unos 15 kilómetros. Es decir, la conquista era segura y nadie en ese momento podía ayudar al reino Judá, y Judá estaba a punto de desaparecer. En esa situación tan peligrosa, Isaías escribe este texto diciendo, según el versículo 24 que acabamos de leer: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Y el profeta Isaías está reconociendo que la amenaza asirio era real, que ellos eran más fuertes que el reino Judá. Pero sin embargo está animando a los judíos a que no tengan miedo. Pero ¿cuál es el fundamento para no tener miedo? ¿Por qué? ¿Por qué Isaías está diciendo que no teman? En realidad, para entender este contexto, quiero leerles el versículo 5 del capítulo 10. Si ustedes tienen la Biblia, leamos juntos el versículo 5 del capítulo 10. Dice así: ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. El versículo 6 dice así: la mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa.
¿Qué es lo que el profeta Isaías está diciendo? Está refiriéndose del imperio asiria como instrumento, como vara en la mano de Dios. Es decir, Isaías está explicando, está animando al pueblo judío de que Asiria en realidad era un instrumento del castigo de Dios. ¿Por qué? Tanto el reino norte Israel como el reino sur Judá habían cometido el pecado de alejarse de Dios y habían adorado a dioses ídolos. Como el pecado de la idolatría trae el castigo de Dios, Dios utilizó a este imperio asiria para castigar a Israel. Y en ese momento Dios también estaba a punto de castigar a Judá, porque Judá también había caído en el pecado. Pero durante el proceso en el cual Dios usaba a Asiria, ocurrió una situación rara. ¿Por qué? Por supuesto, Asiria era una nación pagana que no conocía al Dios de Israel, pero se enorgulleció. El imperio comenzó a creerse de que él era capaz, que tenía todo el derecho del mundo para atacar a los pueblos vecinos y trató con mucha crueldad a Israel. Dios utilizó a Asiria para castigar a Israel. Pero es como que el imperio asirio lo hicieron de una manera violenta y desmedida, sin conocer la magnitud de sus hechos. Entonces Dios ahora desiste del plan. En lugar de castigar a Judá, ahora Dios está diciendo: por cuanto Asiria yo he utilizado para que seas un instrumento de justicia, pero por cuanto tú también caíste en el pecado del orgullo, voy a también juzgar a ti. Eso es el mensaje del consuelo. ¿Qué significa esto? En realidad, hoy nosotros estamos padeciendo el efecto de la pandemia, por eso hace casi 2 meses estamos encerrados en casa. Nadie puede explicar por qué esta enfermedad coronavirus tiene ese poder tan letal de contagiar en un lapso de tiempo tan corto, y prácticamente todo el mundo está sufriendo las secuelas y el efecto de este mal. En realidad tenemos que tener mucho cuidado. Es fácil decir, como algunos dicen, que coronavirus, esta pandemia, es un castigo de Dios, que parte del juicio de Dios a este mundo. Puede ser, pero sin embargo debemos recordar que no podemos decir de una manera tan fácil. Imaginemos, por ejemplo, si hay terremoto, si hay desastres de la naturaleza, si hay hambruna, si hay cambio climático. Todos esos cambios, alteraciones, no solo afectan al mundo, sino también afecta a la iglesia. En ese sentido, nosotros no sabemos cuál es la causa de esta pandemia, no podemos decir con exactitud por qué suceden estas cosas. Pero sin embargo, como el profeta Isaías está diciendo, no temas, porque Dios es un Dios de misericordia y Él no puede tolerar el sufrimiento de su pueblo. Por esa razón, a través del profeta Isaías está diciendo: yo voy a juzgar a Asiria. De la misma manera, esta enfermedad, aunque nosotros no sabemos bien su origen, pero como está afecta a todo el mundo, afecta sobre todo al pueblo de Dios. Y Dios, que escucha la oración de su iglesia, que Dios escucha el gemir de su pueblo, entonces Dios va a tratar este mal. No existe un mal que dure 100 años, como dice un dicho popular. Dios va a intervenir. Dios es quien va a asegurar, quien nos va a devolver la paz, y Dios es quien nos va a traer otra vez la seguridad a nosotros. En segundo lugar, lo que podemos pensar es lo siguiente: ¿qué es lo que hace que la furia, el enojo de Dios se convierta en misericordia? Porque
Isaías el profeta está animando, está diciendo, Dios estaba enojado con ustedes, pero ese enojo cambió. Ahora Dios siente misericordia. Eso es lo que el versículo 26 está diciendo, que dice así: y Jehová de los ejércitos levantará el látigo contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en el camino de Egipto. Cuando el profeta Isaías estaba diciendo a la gente de Jerusalén que Dios desistió de castigar, sino que Dios va a castigar al mismo tiempo al imperio asirio, la gente no podía creer de que la situación puede cambiarse de un día para el otro. Entonces Isaías cita dos antecedentes que marcaron la historia del pueblo de Israel. En realidad, las dos victorias más grandes que Israel tuvo, eso es lo que Isaías está diciendo. La primera victoria es la que tuvo el pueblo contra los madianitas. Cuando el pueblo de Dios se rebeló y se ha apartado de Dios, Dios utilizó a los madianitas para que castiguen y trataron con mucha violencia durante 7 años, hasta el punto que el pueblo comenzó a pedirle perdón a Dios, y Dios misericordioso se escucha su oración y como respuesta manda a un hombre que se llama Gedeón. Gedeón, con apenas 300 personas, pelea contra el ejército madianitas, que eran más de 100,000 hombres, y con 300 personas sin espada, sin hacer uso de espadas y armas de guerra, vence la guerra. Eso es lo que Isaías está diciendo, el versículo, que Dios levantará látigo contra él, como en la matanza de Madián, es decir, la victoria de Gedeón. El segundo acontecimiento, cuando dice, lanzará su vara sobre el mar, como lo hizo en el camino de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Se encontró con un problema. Delante de él tenía el mar y luego detrás venía persiguiendo el ejército egipcio. En esa situación tan crítica, entre pared y la espada, el pueblo comienza a clamar a Dios, comienza a implorar el favor de Dios, y Dios escucha y hace el milagro. ¿Qué es lo que hizo? Abrió el mar, y para que el pueblo pudiera pasar por tierra seca, y luego, una vez cuando todo el pueblo haya pasado y cuando quisieron hacer lo mismo el ejército egipcio, Dios hizo que todos ellos murieran ahogados por el mar. ¿Qué significa estas historias, estas dos historias? Estas dos historias son victorias tan grandes que siempre el pueblo se acordaba que Dios escucha el clamor y Dios es misericordioso. ¿Qué es lo que hace que el furor de Dios cambie en misericordia? Cuando su pueblo se arrepiente, se humilla y pide perdón y ruega por su misericordia, Dios concede su gracia a su pueblo. En realidad, nosotros recordamos la historia de Jonás. Jonás fue enviado por Dios a ir a la ciudad Nínive para predicar el mensaje del arrepentimiento. Al principio Jonás resistió porque no quería llevar la palabra de Dios, y nosotros sabemos cómo fue la historia. Pero cuando Jonás se arrepiente, obedece a la palabra de Dios, llega a la ciudad de Nínive, predica la palabra de Dios y ocurrió un milagro. El pueblo de Nínive, cuando escuchó las palabras de Jonás, se arrepintió y se humilló. Entonces Dios hizo algo inesperado para Jonás. Dios quería destruir a Nínive por causa de su pecado, por su arrogancia, pero como ellos se humillaron, Dios cambió plan. Desistió de castigar la ciudad de Nínive. ¿Saben ustedes? Nínive era el capital del imperio de Asiria. Es decir, ¿qué es lo que vemos?
Dios tenía planeado castigar a Siria, pero sin embargo le ha dado una oportunidad. La oportunidad fue cuando ellos se arrepintieron, por más que la gente de Asiria había sido mala y había sido muy cruel, pero cuando se humillaron delante de Dios a través del mensaje de Jonás, Dios le perdonó. Pero tristemente, una generación después, en el año 750 después, antes de Cristo, la gente de Nínive otra vez se olvida de Dios y castiga al pueblo de Dios. Y en este caso Dios decide castigarlo otra vez. Y finalmente, como indica la historia, el imperio asiria desapareció. ¿Por qué? Porque otro imperio que era el instrumento de Dios castigó a Asiria, que era el imperio Babilonia, y desapareció de la historia. Pero ahora, ¿cómo termina la historia? Dios es un Dios de misericordia. Cuando el reino Judá estaba a punto de ser atacado, un rey que se llama Ezequías comenzó a clamar a Dios por su misericordia. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba a punto de ser atacado, Ezequías clamó pidiendo perdón a Dios, pidiendo su misericordia, y Dios escuchó su oración. Y dice la Biblia que luego de la oración, al día siguiente, un ángel de Dios bajó del cielo, mató a todos los hombres asirios, y de esta manera el general asirio tuvo que volver con las manos vacías. ¿Qué es lo que da a entender? Todos nosotros podemos pasar por momentos de dificultad, por momentos de temor. Pero, ¿qué es lo que en definitiva es más grande que la realidad, más grande que el temor? Hoy la palabra de Dios dice que es la misericordia. Algunos dicen, es lo que el mundo dice, la única verdad es la realidad. Lo que yo no veo, yo no tengo por qué creer. La única verdad es la realidad que me toca. Pero sin embargo, hoy la palabra de Dios dice, la única verdad no es la realidad, no es la situación de ahora, sino lo que más grande es la misericordia de Dios, que cambia nuestro mal por bien. Que Dios nos bendiga para que podamos confiar en la misericordia de Dios, que cada día nos podamos humillar, que cada día que cuando tengamos temor, que cada día cuando tengamos miedo y cuando el desánimo nos ataca, podamos recordar la grandeza de su misericordia y podamos buscar su gracia. En tercer lugar, hoy Isaías dice que es el versículo al cual quería llegar. Dice, ¿de qué manera Dios va a liberar a su pueblo? Dice el versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu servir, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. La versión que ustedes tienen, la versión 60, seguramente dice, el yugo se pudrirá por la unción. La versión 95 dice, el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Aquí hay un punto que llama la atención. ¿Por qué? La profecía, una profecía no solo tiene implicancia con el pasado o con el presente o con el futuro, sino también la profecía tiene que ver con el pasado, con todo. Es decir, una profecía tiene que ver con el pasado, con el presente y también al mismo tiempo con el futuro. Aparentemente el profeta Isaías no solo está diciendo que Judá será liberado de la esclavitud, del temor de Asiria, sino anticipa, va más allá. Y dice al pueblo, Judá dice, el yugo se pudrirá por la unción o por cuanto tú eres mi ungido. El yugo es lo que se pone sobre el cuello de un animal para dominarlo. Y en ese sentido, el profeta está diciendo, la unción de Dios, el aceite, aparentemente eso es lo que hace que la persona se libere. Ahora estamos en el año 2020, ya no estamos bajo la amenaza de Asiria. ¿Pero qué significa esta palabra?
Aparentemente el profeta está hablando el yugo, no solamente el yugo de Asiria, sino el yugo espiritual. Ustedes saben que existen diferentes clases de yugos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el circo, en el circo hay elefantes grandes y curiosamente los elefantes están atados con una soga. Los elefantes que tienen una gran fuerza no se escapan y están atados con una soga. ¿Por qué? Porque en realidad cuando los elefantes eran pequeños, lo ataban con una soga y siempre toda su vida estuvieron atados. Y eso hace que cuando los elefantes, cuando sean grandes, a pesar de tener suficiente poder para liberarse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Mentalmente tiene esa atadura, ese yugo. Como toda mi vida estuve atado, no importa si estoy grande, no puedo liberarme de esta soga. Cuando nosotros miramos en película o en documentales, también de circo, hay osos que al escuchar una música comienzan a bailar. Pero ¿cómo se le enseña a un oso a bailar? En realidad hay un truco. Cuando un oso es pequeño, cuando es osesno, lo ponen sobre una plancha metal caliente y ponen la música. El osesno, cuando escucha la música y cuando el piso, la plancha donde está es caliente, comienza a mover sus patas y eso es lo que hace parecer como un baile. Y esa práctica sigue y cuando el oso, por más que sea grande, aunque no haya encima de una plancha caliente, apenas cuando escucha la música, el oso comienza a bailar. ¿Por qué? Instintamente cree que está en una plancha caliente, por lo tanto hay que mover las patas para afectar el fuego, el calor. Eso es lo que está dominando al hombre espiritual. El yugo no solamente se refiere al yugo político, sino todos nosotros en realidad, tú y yo, estamos bajo el yugo del pecado. Aunque nosotros creemos que podemos decir, soy una persona libre, soy un hombre adulto, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Pero tristemente Isaías dice que todas las personas están bajo el yugo por causa de nuestro pecado. ¿De qué manera podemos ser libres del temor y del yugo de la esclavitud del pecado? Hoy la palabra de Dios dice, el yugo se pudrirá por la unción. Esa unción, aparentemente Isaías está diciendo, no solamente la liberación inmediata del imperio asirio, sino se refiere a la unción que vendrá a través de su ungido, quien es Cristo Jesús. Jesús es el ungido que nos liberta el yugo de esclavitud del pecado en el cual estamos sometidos. Todos nosotros, por causa de nuestro pecado, estamos sometidos al yugo de la esclavitud, del temor, del miedo. También sufrimos, somos parte de esta situación. Y nosotros, por más que nos creamos hoy, podamos decir, yo soy libre, en realidad no estamos libres. Seguimos sometidos, seguimos estando sometidos bajo la esclavitud del pecado. Pero sin embargo, la única manera de ser libre no es por nuestra propia fuerza, sino es por la gracia del Señor. Recordemos esta frase, el yugo se pudrirá por la unción. La unción de Dios, confiar en Cristo Jesús, confiar en la misericordia de Cristo es la única manera de poder ser libre de la esclavitud que nos quieren dominar. Quiero terminar diciendo este mensaje. Repasemos. Dios mismo tratará este mal que amenaza a su pueblo. Todos nosotros estamos atemorizados de nuestro futuro, pero como pueblo de Dios, no nos preocupemos. Dios conoce nuestro sufrimiento, por lo tanto, Dios va a mover, Dios va a trabajar para liberar a su pueblo. En segundo lugar, Dios va a obrar cuando nosotros nos humillamos y pedimos su misericordia.
El trabajo más importante que podemos hacer en este momento es humillarnos, es buscar para que el enojo de Dios cambie por su misericordia, porque Dios es un Dios compasivo. En tercer lugar, la verdadera libertad que nosotros queremos buscar no es salir a las calles. La verdadera libertad que queremos buscar no es volver a la normalidad, volver a retomar las actividades laborales, sino la verdadera libertad. Necesitamos ser libres del yugo espiritual y eso es solo posible por la unción, por la gracia de Dios, cuando confiamos en Cristo Jesús. Vamos a volver a cantar este himno que hoy aprendimos al principio del culto, que dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a ocupar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a ocultar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo he sido decidido, pues Él sabe lo que hará. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas en Dios amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante, gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegan las mansiones, gloria preparo, ya no más tendré temores, pues engaños y dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas en dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Andar por mi camino, Él me prueba
Aleluya, de esta manera podamos ser libres de toda atadura espiritual. Vamos a orar para que Dios nos dé la verdadera libertad, para que Dios nos dé la seguridad, para que Dios nos conceda su misericordia en medio de esta situación. Aleluya, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, concédame, Señor Jesús, tu misericordia. Tú conoces mi temor, tú conoces, Señor Jesús, todas mis debilidades, tú conoces, Señor Jesús, todas nuestras humillaciones. Aleluya, pero sin embargo, Señor Jesús, mira nuestra situación, Señor Jesús, ten compasión. Cambia, Señor Jesús, este oprobio, Señor Jesús. Padre, cambia, Señor Jesús, esta situación en motivo de gloriarnos, Señor Jesús. Padre, muestra tu misericordia, Señor Jesús. Por tu misericordia concédame la unción de tu Hijo Jesús, para que la unción, Señor Jesús, para que pueda quebrar, Señor Jesús, toda esclavitud, toda atadura, todo yugo, Señor Jesús, como tu palabra dice. El yugo se pudrirá por la unción, el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Padre, somos ungidos, estamos con Cristo, Señor Jesús. Haznos libres de toda esclavitud del pecado, haznos libres, Señor Jesús. Queremos ser libres de todo temor, queremos ser libres, Señor Jesús, de todas aquellas cosas que nos condicionan, de aquellas cosas que nos dominan. Aleluya. Vamos a cantar el Padre Nuestro. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros bien y hágase Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos promete que todo yugo, que toda atadura que nos dominan, que nos atemorizan, se pudrirán por la unción, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque tú nos has hecho verdaderamente libres para vivir conforme a tu voluntad y para servirte. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, reposen sobre esta congregación, desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias por compartir este tiempo de culto. Los anuncios de la iglesia vamos a estar compartiendo oportunamente a través de WhatsApp. Que tengan ustedes muy buen resto del día y vamos a estar en contacto. Bendiciones.